Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Así dice la palabra en el nombre de nuestro glorioso, maravilloso Señor Jesucristo. El apóstol Juan en la isla de Patmos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas. Pedimos aún más revelación, sabiduría en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y nuestra alma cautiva a tu palabra, Señor, para que pueda fluir esta semilla que dará fruto abundante. Lo declaro en el nombre de Jesús, y que mi vida no será igual a partir de este día, porque yo podré palpar, presenciar tu poder a través de mi fe que crece por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ese alimento espiritual es el que permite que yo permanezca más tiempo sobre la tierra, es el que permitió que yo fuera salvo y ahora permitirá que yo pueda vivir en abundancia en todas las cosas, en salud, así como dice tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te hago el Señor de esta reunión, el Señor de mi vida, para que seas tú mi guía, el que dirija mis pasos en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues es importante continuar. Esta serie se ha alargado algo porque hemos visto otros aspectos importantes de quiénes somos en Cristo Jesús. Ya más o menos está entendiendo quién es en Cristo Jesús usted, ¿verdad? Está entendiendo que no es polvo, que no es tierra. Está entendiendo que no es alguien que no vale. Está entendiendo ahora que es alguien valioso para nuestro Señor. Alguien que realmente tiene toda la autoridad delegada por Cristo aquí en la tierra. Como sus hijos, como su cuerpo, como su iglesia, nosotros tenemos toda autoridad. De antemano Él dijo en Mateo capítulo 28, mire, esta autoridad que Jesús nos delegó. En Mateo capítulo 28, Él nos delegó toda esta autoridad impresionante. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6, dice que Él nos hizo reyes, pero también sacerdotes. Reyes, lo hemos insistido mucho, es alguien que tiene dominio, gobierno en esta tierra. Esto es, usted no tiene por qué morir de una enfermedad incurable, porque usted tiene dominio sobre la enfermedad. Usted no tiene por qué morir en un accidente, en una tragedia, porque nosotros los hijos de Dios somos los que tenemos dominio aquí en la tierra. Es más, Cristo Jesús hace la obra aquí en la tierra a través de nosotros. Eso es lo más impresionante que puede haber en el universo. Lo que no hizo, por decirlo así, en el viejo pacto, a lo mejor no lo hizo en Abraham, no lo hizo en Isaac, no lo hizo en Jacob, incluso porque ellos eran pregoneros de la justicia de Dios, como Noé. Dice la Biblia que era pregonero de justicia. Sin embargo, ahora hay algo más importante, que básicamente Cristo Jesús trabaja a través de su cuerpo. Directamente Él no trabaja, sino trabaja a través de ustedes, ¿sí sabían? Aquí en la tierra. Sí ha habido personas, conocemos testimonios de personas que se le ha presentado directamente Cristo Jesús. Han tenido ese encuentro con Jesús. Sin embargo, a pesar de que tuvieron ese encuentro con Cristo Jesús no puede venir a predicarle a cada persona directamente a Él. Con personas que hay un testimonio de un judío por ahí en internet, que por cierto le tira muy duro a los que creen en prosperidad, le tira muy duro a los hombres que hacen milagros, Dios hace milagros a través de ellos. Pero bueno, Cristo Jesús se le presentó directamente, él tuvo esa presencia con Jesús, ese encuentro con Jesús, y a través de ello comenzó a creer. Sin embargo, a pesar de todo eso, Cristo Jesús no puede venirse a presentarle a cada ser humano para predicar el evangelio. Entonces, ¿de qué servimos nosotros como el cuerpo de Cristo, verdad? Pero mire, en Mateo 28,
dice en el versículo 16 en adelante: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice que le adoraron, pero algunos, dice la Biblia, que dudaban. Le adoraron, pero dudaban si era Cristo Jesús. Entonces, para corroborar, para comprobar Jesucristo que realmente Él era, a sus propios discípulos, porque dice la Biblia que dudaron, ¿verdad? Dice que dudaron. Para comprobar Él que era Cristo Jesús, por ahí en Marcos 16, en algunos casos dice, bueno, en este caso ¿cómo se llama? Este hombre que dice, ¿cómo se llama? ¿Es Felipe o es Tomás, no? Que necesariamente tenía que meter el dedo en la llaga de Jesús para poder creer. Es decir, muchos dudaban de que Jesús era realmente el que se les estaba presentando en ese momento. Pero nuestro Señor Jesús le adoraron, dice, pero algunos dudaban. Entonces Jesús, para comprobar que realmente Él era, se acercó, dice, y les habló algo muy importante. Jesús les dijo: toda autoridad o potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces, con esa simple y sencilla frase, nuestro Señor Jesús les dio a entender que Él era, que Él tenía toda autoridad en el cielo y también en la tierra, ¿verdad? Si Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra, luego les retransmite un mensaje muy importante. Por tanto, id. ¿Sabe lo que representa id? ¿Qué cree usted que representa id? ¿Mandé? Id puede ser una orden, ¿verdad? Pero id representa que los discípulos de Jesús, aquellos, los que vivieron en 1800, los que vivieron en 1500, los que vivieron en el año 900 después de Cristo y los que vivimos actualmente, entendemos que la palabra id, o debemos de entender que la palabra id representa que debemos de ir a algún lugar, pero id bajo la autoridad y la potestad que a Cristo le fue delegada. Entonces, ¿a dónde dice que id? Dice id primeramente y hacer discípulos. ¿A dónde tenemos que ir? Por toda la tierra, para que usted entienda. Pero ir no nada más por ir a predicar el evangelio, para que usted entienda, y hacer a esos discípulos enseñándoles, sino que debemos de ir bajo la autoridad y la potestad que le fue dada a Jesús en los cielos y en la tierra. Por tanto, nuestro Señor Jesús dijo: yo ya no les voy a predicar el evangelio aquí en la tierra a los seres humanos. Ahora los que van a predicar el evangelio son ustedes. Pero lo van a hacer con algo que se llama potestad o autoridad en los cielos y en la tierra. Esto es, cuando se refiere a cielos, no le estoy diciendo que usted como cuerpo de Cristo pudiera tener autoridad en el cielo, ya que el Señor es el dueño del cielo y de la tierra. Yo cuando le estoy diciendo que usted puede tener autoridad en el cielo, me refiero a lo mejor al segundo cielo, donde moran o habitan o se mueven los principados y las potestades y los gobernadores de las tinieblas, en los aires, dice la Biblia. Mire, si vamos a Efesios capítulo 6, usted va a entender. Si usted entiende que usted sabe que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que es el cuerpo de Cristo? Ok. Si usted es el cuerpo de Cristo, significa que usted es Cristo mismo operando aquí en la tierra, ¿sí o no? Digo, para algunos van a pensar posiblemente que nos escuchen por internet,
pero lo tenemos que aclarar esto, que somos el cuerpo de Cristo operando aquí en la tierra. Es decir, Cristo no va a operar por otra manera aquí en la tierra, más que a través de nosotros. Porque somos su cuerpo, eso dice la Biblia. Pero el cuerpo tiene la misma autoridad que la cabeza, ¿sí se ve usted? ¿O no entiende que tiene la misma autoridad? El cuerpo tiene la misma autoridad que la cabeza. Bueno, me refiero a la tierra y al segundo cielo. El tercer cielo, obviamente, ahí posiblemente no, difiero yo que no, y creo yo que no, porque Dios es el que reina ahí, pero Él nos deja como reinado aquí en la tierra a nosotros, como reyes. ¿Por qué cree que le domina rey? ¿Por un dicho o una frase religiosa? No, nada más por una frase religiosa. Él mencionó la palabra rey. Él dice que nos hizo reyes. Eso dice la Biblia. Reyes. Y la palabra rey significa que tiene alguien que tiene dominio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? La palabra rey significa que tiene dominio. Ok, mire. Entonces fíjese bien. Si vamos a... Aquí le dije Efesios capítulo 6. Mire, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, Dios dice a través del apóstol Pablo, en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Nuestra lucha es contra principados, nuestra lucha es contra gobernadores, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde están esas huestes espirituales de maldad? En las regiones celestes, pero también andan aquí en la tierra, ¿sí sabe usted? Cuando usted ve un espíritu de cáncer en una persona que está enfermo de cáncer, es un espíritu que está ahí, gobernando en el cuerpo de una persona. Pero ¿cómo podrá gobernar un espíritu de cáncer donde mora el Espíritu Santo? ¿Lo podrá captar usted ese asunto? Claro que puede morar un espíritu de cáncer donde mora el Espíritu Santo. Pero ¿por qué puede morar un espíritu de cáncer donde mora el Espíritu Santo? Porque el mismo creyente que ha recibido a Cristo Jesús ha sido templo del Espíritu Santo, pero por la falta de conocimiento ha permitido que espíritus inmundos puedan invadir su cuerpo, mas no su espíritu. Satanás no puede tocar el espíritu de ustedes porque ahí habita el Espíritu Santo que está dentro de su cuerpo. Pero sí puede tocar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. En su cuerpo, dentro de su cuerpo está su espíritu, y en su espíritu ahí se ha hecho uno con el Espíritu Santo, ahí habita el Espíritu Santo. Sin embargo, los cuerpos que son templos donde habita el Dios viviente están siendo tocados por el mismo Satanás, por espíritus de enfermedad. Es algo que no debe de concebir nuestra mente. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es, yo no puedo concebir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que un espíritu de Satanás pueda venir a hacer daño al templo del Dios viviente, que es el cuerpo de los hijos del Dios viviente. Pero sin embargo, ahí están esos espíritus, o pueden venir. Pero ¿por qué vienen en algunos hermanos en Cristo? Porque no conocen lo que está escrito en la palabra. O sea, no depende de que recibas a Jesús para que seas sano. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Esto es algo más allá todavía de una simple confesión de fe para irse al cielo. No depende de que recibas a Jesús para ser sano, pero sí depende de que recibas a Jesús para irte al cielo. Esto es, que la fe para ser salvo es una fe que no te va a alcanzar para ser sano, porque necesitamos entender
que Jesús llevó la enfermedad y que Dios no es el que me envía la enfermedad. Es decir, Satanás se aprovecha de la ignorancia o la falta de conocimiento de las escrituras bíblicas. Alguien que recibió a Jesús anda muy emocionado, pero a los 3 meses se nos murió de cáncer o de un accidente. ¿Qué aconteció en este hermano? Se había recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo vino a ser morada en él. ¿Por qué se murió? Porque nunca entendió lo que estaba escrito, que por la llaga de Jesús él era sano. Nunca conoció. Esto es, el Espíritu de Dios vive en cada creyente, pero solo se manifiesta a través del conocimiento de lo que está escrito. Es decir, donde se predica pura salvación, son 100% salvos. Donde se predica mucha salvación y arrepentimiento de pecados, son unos santos. Donde se predica salvación, ya casi desaparece su cuerpo y se van al cielo. Pero de nada les va a servir, además son tan salvos que se van más rápido al cielo que nosotros, ¿sí sabía? Demasiados salvos son que se van de un cáncer, se van más rápido, porque, digo, yo lo escuché, no se lo estoy nada más inventando, yo lo escuché de un hermano de Mazatlán, fue salvo, tenía esa enfermedad que daña los huesos, que es como leucemia, ¿no? Cáncer en la sangre. Tenía leucemia y yo una vez le di raite a su casa de una iglesia donde me invitaron para ir a donde se congregaba un hermano, un amigo hermano de Mazatlán, Sinaloa. Y este hermano era salvo, nunca sanó de esa leucemia, pero sin embargo la frase de él era: ya me quiero ir con Cristo, ya me quiero ir de esta tierra, ya quiero conocer al Señor. Bueno, al Señor lo conocemos a través de su palabra, ¿verdad? No hay necesidad de ir al cielo para conocerle, porque en la palabra está escrito ahí lo que viene de Jesús. Yo por eso lo conozco. Sin embargo, esta persona decía que ya quería verlo, presenciarlo, tocarlo, platicar con él. Por lo tanto, se fue, a los 3 meses lo enterraron. Eso fue un caso en Mazatlán, Sinaloa. Y me tocó una vez darle raite a su casa, por hermano. Sin embargo, era tan salvo que ya se quería al cielo y se fue antes de tiempo. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta, habita en cada creyente, pero solo se manifiesta a través del conocimiento de la palabra de Dios. No se va a manifestar en un lugar donde no hablen de sanidad para sanar. Él no va a sanar a nadie si no se habla de sanidad. Esto es a través del conocimiento revelado a la palabra de Dios. Ahí es a través de donde se manifiesta el poder y el Espíritu Santo, a través de su poder. Donde no se habla de prosperidad, siempre va a haber pobreza. No se va a manifestar el poder del Espíritu Santo para manifestarse en milagros financieros si no se tiene conocimiento de la prosperidad, o al revés, se critica o se juzga la prosperidad financiera. Entonces, realmente el poder de Dios se va a manifestar a través del conocimiento que un rey tenga aquí en la tierra. Si Dios dijo que usted era un rey, si Dios dijo que nuestro hermano que se murió hace más de 9 años de leucemia, dijo que era un rey, pero él no pudo reinar aquí en la tierra. ¿Por qué no pudo reinar? Porque no había un conocimiento que él tenía que permanecer aquí en la tierra más tiempo. ¿Para qué le servimos a Dios aquí en la tierra? Tan simple y sencillamente para predicar su palabra. Entonces, en pocas palabras, somos reyes, pero el reinado no puede llegar si no hay un conocimiento revelado de lo que Dios ha dejado como herencia aquí en la tierra al rey, que habita aquí en la tierra y que ha dejado él encargado de este planeta y del segundo cielo, de los aires, donde habitan esas huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, si nuestra lucha es contra esas huestes espirituales de maldad, y de repente viene una hueste, un espíritu de cáncer al cuerpo de un hijo de Dios, que es un rey y que tiene dominio sobre la tierra, sobre las circunstancias, sobre su cuerpo, sobre su familia, sobre todas las cosas que suceden aquí en la tierra, pero de repente llega un espíritu de cáncer, y esta persona desconoce realmente que él es un rey, o sabe que es un rey porque le dijeron como un dicho religioso.
Hasta un canto hicieron de que somos reyes, pero ¿de qué sirvió un canto si no entendimos realmente nuestra posición, nuestra autoridad sobre ese espíritu de cáncer? ¿Me explico? Esto es, el ser un rey va más allá solamente de denominarnos como reyes aquí en la tierra. Dios nos llama reyes, pero porque cumplimos y tenemos una función, que es deshacer las obras del diablo. No somos reyes porque nada más se le plació a él decirnos reyes, sino nos dice reyes, para Dios su Padre nos hizo reyes, porque precisamente tenemos un reinado, una función, una actividad que es realizar aquí en la tierra. Por consecuencia, usted no tiene que morir a los 80 años, ni a los 100 años, porque tiene un reinado aquí en la tierra, después de los 120 años ya cuando se guste ir. ¿Me explico? No está dando lata todavía que se quiere seguir viviendo 130, entonces sí. Hay muchos que no lo van a aguantar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, lo importante es que hay una lucha contra huestes espirituales de maldad, pero dijo el apóstol Pablo, el domingo pasado lo vimos, que peleamos una buena batalla, es decir, siempre ganamos. No puedo quedar yo en un hospital allí muerto. Usted no puede quedar en un hospital muerto de un cáncer, porque usted tiene dominio sobre ese espíritu. Es más, si tenemos dominio sobre el mismo Satanás, ¿cuánto no vamos a tener dominio sobre un espíritu de enfermedad que es un nivel inferior en el mundo espiritual de las tinieblas? Entonces un cáncer no va a venir a llevárselo usted al cielo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 19. Está hablando del poder del Espíritu Santo, 19. Efesios 1, 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos. El poder o la supereminente grandeza de su poder es para con nosotros, ¿verdad? Por eso usted va a encontrar personas que no creen en Dios y que se están muriendo. Pero la supereminente grandeza de su poder es para los que creemos solamente, dice la palabra. Según la operación del poder de su fuerza, podrá operar la supereminente grandeza de su poder en algún hermano en Cristo que no cree en sanidad o que nunca se le predicó sanidad. ¿Podrá operar la supereminente grandeza de su poder? No puede creer algo que no ha oído, para que me entienda. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo podrá creer a alguien si nunca escuchó que Jesús llevó la enfermedad? ¿Cómo podrá ser sano? ¿Cómo podrá creer? Es decir, la supereminente grandeza de su poder es para los que creemos en algo que hemos escuchado de la palabra de Dios, de una promesa, de una herencia, de la cual nos apropiamos y de ahí partimos para que el poder o la supereminente grandeza de su poder opere en nosotros, los que creemos en algo que oímos. ¿Cómo podrá ser alguien próspero si siempre toda la vida se le enseñó que tiene que ser pobre? Entonces, ¿cómo podrá alguien salir del infierno si nunca se le predica que Jesús es su Salvador? Hay muchas personas que se están yendo al infierno, ¿sabía? Nunca creyeron en Cristo Jesús y por lo tanto están en lugares de sufrimiento. Entonces, esa es la supereminente grandeza de su poder, pero que opera solamente con los que, simple y sencillamente con los que creemos. Y luego dice, esa supereminente grandeza de su poder operó en Cristo, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y fue sentado Cristo Jesús sobre todo, ¿qué? Principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío. Fíjese, cuando habla de señorío, está hablando de alguien que quiere señorear
aquí en la tierra, para que me entienda. Está alguien que quiere señorear en los hijos de Dios, dañándolos con enfermedades. Está alguien que quiere señorear, dañándonos a los que hemos creído en Cristo Jesús. Está alguien que quiere señorear sobre el mundo que está destruyendo, al mundo que lo está matando, enfermedades, de accidentes, de paros cardíacos, etcétera, etcétera. Hay alguien que señorea. Pero Cristo Jesús dice que fue puesto, dice el versículo 21, esa eminente grandeza de su poder operó en Cristo, lo resucitó de los muertos y además dice que lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y si Cristo Jesús lo sentó en los lugares celestiales, lo sentó para ponerlo sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo poder. Y luego dice, sobre todo poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¿Qué nombre se nombra? Pueden ser Buda, Mahoma, pero también puede ser algo llamado cáncer, diabetes. Sobre todo nombre fue puesto Jesús. ¿Qué significa que fue puesto sobre todo nombre? Que él tenía dominio sobre todo Señor, o todo lo que se denomine Señor aquí en la tierra. Satanás quiere que se le denomine Señor, y él lo demuestra con su actividad de las tinieblas, en destrucciones, en terremotos, en enfermedades, en accidentes. Tan simple y sencillamente me tocó ver un caso la semana pasada, esta semana. Una compañera de trabajo fue y le hicieron la liposucción para estar más delgada. Y esta persona, el médico, creo que salió hasta en las noticias por ahí, ¿no? Y el médico se equivocó y le perforó, no sé si los pulmones. Esta persona a lo mejor nunca se acordó de Dios ni nada, lo que le importaba era su belleza. Sin embargo, a través de esa situación, Satanás se aprovechó y le quitó su vida. Se equivocó el médico, que a lo mejor nunca se había equivocado, pero se equivocó. ¿Quién operó ahí? El mundo de las tinieblas, operó Satanás. Sin embargo, pudimos ver que hubo alguien que señoreó sobre la vida de esta persona, de esta mujer, que se hizo esa operación y ahí quedó. Tenía 2 hijos y ya sus hijos desamparados, solos. Entonces hubo alguien que señoreó sobre la vida de ella. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces hubo alguien que señoreó sobre la vida de ella. Era porque en primer lugar ella no tuvo conocimiento realmente, ni siquiera de Cristo Jesús, menos de saber qué podía ella ser, quién era en Cristo Jesús, menos. Solamente escuchó toda la vida una religión que nunca le enseñó nada, nunca la sacó de la misma situación de enfermedad, nunca la libró ni de la misma muerte. Pero sin embargo, a pesar de todo ello, créalo que hubo muchas personas en la funeraria diciendo que Dios se la había llevado, ¿verdad? ¿Por qué Dios se la llevó si ella tenía la autoridad para ser un rey aquí en la tierra que tuviera dominio sobre el espíritu de muerte? ¿Está captando? ¿Cómo no es Dios el que se lleva a las personas? Tan sencillo. Dios nos delega autoridad, nos hace reyes, nos da reino, nos da dominio. Dios nos da ese dominio para que nosotros reinemos aquí en la tierra. Pero ese reino y dominio no va a prevalecer en aquellos que no conocen la herencia, no conocen esa autoridad. Por eso dice Efesios capítulo 1, dice, y sometió, él está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Si Jesús sometió todas las cosas, todo dominio, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo principado y potestad que opera en los lugares celestiales, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, si Él lo puso bajo sus pies, pero dice que puso a alguien como autoridad sobre esas
espíritus inmundos, sobre esos principados, sobre esos gobernadores, sobre esos señores. A alguien lo puso por cabeza sobre esos señores. A alguien lo puso por cabeza o por autoridad sobre esas cosas. Esto es, a alguien lo puso a dominar sobre ello. Y ese dominio representa que es a la misma iglesia de Jesús. ¿Quién es la iglesia? Los que van a un lugar bonito donde está un templo precioso, chapeado de oro. Ahí es, a esa iglesia la puso, no. Puso a la iglesia a la que se denomina su cuerpo. Fíjense el 23. La cual, ¿qué viene siendo la iglesia? Su cuerpo. Pero no nada más es el cuerpo de Cristo. Dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la plenitud de Cristo, para que me entienda, la plenitud de Cristo, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo sufrió, todo lo que la maldición que Él llevó, todo su sacrificio, todo lo que el Señor hizo, para que me entienda, hay que reprender ese espíritu, ¿no? Bueno, entonces fíjese bien, si nuestro Señor Jesús dice que la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante entenderlo, que la iglesia es el cuerpo. Pero no nada más es el cuerpo, sino que es la plenitud de Cristo. Esto es, Cristo murió, resucitó, pero Él no tuvo esa plenitud, sino que esa plenitud, dijo, va a ser mi cuerpo, la plenitud que va a dominar, a controlar este planeta llamado Tierra. Es la plenitud lo que Cristo dejó, es decir, todo lo que Él pudo haber hecho, todo lo que Él pudo haber sido, todo ahorita lo representa en el cuerpo de Él, que es la iglesia, que es cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón. La plenitud significa lo máximo, lo más alto que Jesús ha hecho, lo ha depositado en su cuerpo, que es su propia iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Me tiene todo interrumpido ese que anda ahí con la moto, ¿no? No deja de concentrarnos. Lo bendecimos y le ordenamos que se aleje y le prohibimos que continúe afectando lo que estamos oyendo, ¿eh? En el nombre de Jesús. Y declaramos protección divina para que no se caiga de la moto también. Efesios capítulo 1, versículo 23. No podemos avanzar de ahí. Bueno, dice que sometió las cosas bajo sus pies, dice el versículo 22. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, la cabeza, el que domina, el que controla, el que reina sobre las regiones celestes, sobre el mismo planeta Tierra, sobre los espíritus, los principados, sobre el mismo Satanás. ¿Quién cree que es? ¿Quién es? Soy yo, diga. Soy yo, porque soy la iglesia de Cristo. Soy yo, porque soy la iglesia de Cristo. ¿Quién es la plenitud de Cristo? Lo máximo que Cristo hizo. ¿Quién es? Nosotros, la iglesia. Soy yo, diga, yo soy la plenitud de Cristo. Lo que representa todo esto, que somos la plenitud de Cristo, significa que somos lo máximo que Dios ha hecho en la eternidad. Desde que Adán pecó, lo máximo que hizo Dios es su plenitud, que es sus propios hijos reproduciéndose aquí en la tierra. Eso es lo máximo que Dios hizo. Fíjese, que tan así es lo máximo, que hasta los mismos ángeles le tienen envidia a usted, ¿sabía? El mismo Satanás nos tiene envidia, porque él ni siquiera es hijo, ni siquiera fue hijo, fue una creación nada más. Como dijo Dios, yo hice o creé las bestias del campo, yo creé las aves de los cielos, yo creé los árboles. Asimismo creó a los ángeles. ¿Para qué? Con la función de que fueran ellos espíritus
ministradores que nos ayudaran a los mismos hijos de Dios. Es decir, lo que hizo Dios, o cuando hizo a los ángeles, la finalidad principal era que fueran ayuda de nosotros. La finalidad principal de hacer ángeles era para que tuviéramos nosotros alguien que nos apoyara aquí en la tierra, ¿me entiende? Porque los mismos ángeles, dice la Biblia, que son los que ejecutan la palabra que nosotros lanzamos. Bueno, entonces somos la plenitud de Cristo, pero dice que Él fue sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad. Legalmente hablando, el derecho que tenemos en el mundo espiritual es que nosotros también estamos juntamente con Cristo, porque somos su cuerpo. Mire, en mismo Efesios capítulo 2, seguimos leyendo, dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el espíritu, el príncipe de la potestad del aire? Pues Satanás, el diablo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. A usted ya le dio vida a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no nada más le dio vida. Dice el versículo 6, y juntamente con Él, ¿con quién? Juntamente con Cristo, ¿qué hizo Dios? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, si estamos sentados en lugares celestiales, usted se ve aquí, su espíritu está en la tierra, pero legalmente hablando, es decir, en el mundo espiritual usted está juntamente con Cristo, para que me entienda. Porque Cristo Jesús no puede separarse de su cuerpo. ¿O sabe que Jesús algún día le cortaron algún dedo y se separó de algún dedo? Cuando Él anduvo en sus 33 años sobre la tierra, ¿se separaría nuestro Señor Jesús de algún dedo que le cortaron por ahí? ¿Verdad que no se separó de su propio cuerpo? Nunca se separó de sus miembros de su cuerpo. Por consecuencia, si Jesús nunca se separó de su cuerpo durante los 33 años, jamás se separará de su cuerpo ahora. Ahora no somos su cuerpo físico, sino somos su cuerpo espiritual, para que me entienda. Tenemos la misma importancia que el cuerpo físico de Jesús. Si el cuerpo físico de Jesús no podían dañarle un espíritu de enfermedad, porque Cristo Jesús no se enfermó ni de ninguna gripa, eso no lo registra la Biblia. Ni un resfriado le dio a nuestro Señor Jesús, ¿sí sabía? Eso la Biblia no registra. No lo registra. Si Él no le pudo tocar ni una enfermedad, tampoco al cuerpo de Cristo le debe tocar una enfermedad, porque el cuerpo de Cristo pertenece a la cabeza, para que me entienda, que es Cristo, y la cabeza no puede separarse de su cuerpo, pero es necesario que el cuerpo de Cristo pueda llegar a la estatura del nivel del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esto es, fíjese bien, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó Dios pastores, maestros, evangelistas, profetas? Para, o a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué debe llegar usted, o para qué Dios constituyó a alguien que le enseñara la palabra? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, como Cristo operó en la tierra, así debe operar la iglesia aquí en la tierra. Pero todavía nos llegan a lo mejor unos espíritus de enfermedad, los reprendemos a través del poder del Espíritu Santo, sanamos, pero vamos a llegar un momento que usted ni siquiera se va a enfermar. ¿Por qué razón? Porque esa plenitud
tenemos que llegar nosotros, del varón perfecto que es Cristo. Tenemos que llegar a hablarle a una tempestad, a una tormenta, a una lluvia, y que obedezca, así como le obedeció a Jesús en Mateo capítulo 8. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es decir, somos Cristo operando aquí en la tierra nosotros. Cristo no va a operar a través de nada más, no va a operar a través de un perrito, ni de un gato, ni de una vaca. Cristo va a operar a través de nosotros, porque somos su cuerpo. Entonces, cuando ven las personas aquí, cuando quieran ver a las personas a Dios aquí en la tierra, lo van a ver a usted actuando. Quiero conocer a Cristo, le va a decir, bueno, lo va a ver usted actuando. ¿Por qué? Porque si usted le habla una enfermedad y se va una dolencia, se va un cáncer, se va un diabetes, significa que Cristo está operando aquí en la tierra a través de ustedes. Esto es cuando alguno ve las obras de Dios, los milagros, las señales, las maravillas, de todo tipo. Hemos visto personas que han sanado enfermedades. Si la gente ve eso, entonces está viendo, oh, realmente Jesús está en ellos. Cuando usted hace las obras, es mismo Jesús operando a través de ustedes, porque son su cuerpo. Entonces usted en la plenitud de todo lo que Dios hizo, de todo lo que Cristo ha hecho, usted es la plenitud, nosotros somos la plenitud de lo que Él es, de lo que Él hizo y de cómo Él opera aquí en la tierra. Somos la plenitud. Si alguien viendo a alguien o hablándole a un cáncer, a una enfermedad, yéndose a una enfermedad, entonces ellos pueden ver la plenitud de Cristo que está aquí en la tierra, que es la iglesia. ¿Le está quedando claro? Entonces dice Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué unidad de la fe? La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, repita, a la medida de la plenitud de Cristo. Fíjense, está hablando otra vez la palabra plenitud. Cuando Cristo anduvo en la tierra, estuvo en su máxima plenitud. Es decir, la fe que tuvo Jesús, en pocas palabras, fue la máxima fe que Dios depositó en él, y él anduvo operando en esa fe. Él operó como ser humano aquí en la tierra bajo el poder del Espíritu Santo, porque dice en Lucas capítulo 4 que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús, nuestro Señor. Él no anduvo operando como Dios aquí en la tierra, sino como el Hijo de Dios ungido por el Espíritu Santo. Tan es así que la misma palabra Cristo significa el ungido. En el griego y en el hebreo, que es Mashiach, que significa también el ungido. Entonces, cuando sean Cristo el Mashiach, es Jesús el Mashiach, o Cristo Jesús, significa Cristo el ungido por el mismo Espíritu de Dios para hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Entonces, usted en la plenitud de Cristo, usted recibió el Espíritu Santo, ya lo tiene sobre usted. Entonces usted es el ungido que opera aquí en la tierra como el cuerpo de Cristo, o Cristo a través de ustedes operando aquí en la tierra, deshaciendo las obras del diablo. Por eso usted es la plenitud de Cristo, créaselo, usted es la plenitud. Pero necesitamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A pesar de que la iglesia es la plenitud de Cristo, pero aún no llega a esa plenitud con la que operó Cristo en la tierra. En algunos lugares no se ha llegado. Esto es decir, muchas personas están siendo derrotadas, son soldados, son reyes, reinan, pero están siendo derrotados por Satanás porque no tienen conocimiento en la palabra de Dios. No tienen conocimiento de lo que ellos representan en el mundo espiritual. Ya ni siquiera saben de dónde viene la enfermedad, si viene de Dios o viene del diablo. Dudan si una bendición o una maldición viene de Dios o viene de Satanás, el diablo. Y en esa misma incredulidad, en esa misma balanza que dicen, bueno, no es Dios, no sé si es Dios el que me tiene enfermo, es el diablo. En esa mismo andan fluctuando, y dice Santiago que son como las olas del mar, que se las lleva el viento de un lado a otro, y no pueden realmente trascender ni recibir nada de Dios, porque no tienen ese conocimiento. Pero si pueden entender que son reyes y sacerdotes, entonces el concepto de reino aquí en la tierra lo pueden entender, entonces podrán dominar sobre los principados y las potestades. Entonces, si usted tiene ese conocimiento, entonces usted podrá hacerlo.
Por eso dice que somos reyes y sacerdotes, y somos la plenitud de Cristo, y llegamos a ese varón perfecto. Tenemos que llegar a la plenitud, a que se manifieste esa plenitud. Lo que ya somos se tiene que manifestar. Dice que somos, por un lado dice que somos la plenitud, y por otro dice que debemos llegar a la plenitud de Cristo. Entonces significa, si ya somos la plenitud de Cristo, y por otro lado dice el mismo apóstol Pablo que debemos llegar a la plenitud de Cristo, significa que legalmente la plenitud ya lo somos, pero en teoría ya lo somos, pero en práctica todavía no llegamos a esa plenitud porque no tenemos o no somos capacitados a través del mismo cuerpo de Cristo. Por eso Él constituye pastores, maestros, evangelistas. La finalidad, que todos lleguemos a esa unidad de la fe. ¿Cuál unidad de la fe? Vamos a Marcos capítulo 11. ¿Cuál unidad de la fe tenemos que llegar? Cuando entendemos todo lo que fue depositado en nosotros, podemos realmente entender todo lo que podemos hacer. Claro que todo lo que le estoy hablando ahorita es con íntima dependencia del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? O sea, no le estoy quitando al Espíritu Santo, porque Él es el guía de usted. Todo lo que usted puede hacer, lo hace porque el mismo Espíritu Santo también está en ustedes. Entonces en Marcos capítulo 11, por ahí viene. Marcos capítulo 11. Versículo 22, dice, cuando hablaba, era el caso de la higuera por ahí. Nuestro Señor Jesús le habló a una higuera y la higuera respondió, ¿verdad? Hubo un cambio en esa higuera. En ese mismo sentido, respondiendo Jesús le dijo a Pedro, porque fue Pedro el que le preguntó, cuando vio que algo se produjo en una higuera, sufrió un cambio, un árbol natural a través de una palabra de Jesús. Jesús lanzó una palabra y sucedió un cambio. Entonces le dijo nuestro Señor Jesús, respondiéndole Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Hay una traducción, no sé si por ahí la traen ustedes, que dice, tengan la fe de Dios. ¿Usted no trae esa traducción? Ahí, le voy a decir que Biblia es la que lo dice. ¿Para qué? La Biblia Pechita, por ahí la trae la hermana. Tened fe. Tengan fe de Dios. No dice tengan fe en Dios. Ok, tengan fe de Dios. O tengan la fe de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Que, o sea, si entendemos, mira, ten fe en Dios, que Él te va a solucionar tu problema. Ten fe en Dios, en que Él va a obrar en tu vida para que salgas de esa situación financiera. Ten fe en Dios, que Él algún día te va a sanar. Ten fe en Dios, que Él va a hacer un milagro. Ten fe en Dios, que Él va a obrar en la vida de tus hijos. Ten fe en Dios. O sea, se vuelve a la vez una frase religiosa, pues. Pero esto va más allá de que tengas fe en Dios. Esto va más allá a decirte que tú tengas la misma fe que tiene Dios. Recuerden que en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de Dios como sus hijos. Dice, eso dice en 1 Corintios 11, que usted sea un imitador de Dios. Y no le estoy diciendo que se iguale a Dios, ¿me entiende? Solamente debe imitar lo que Dios habló en su palabra. Si en su palabra dice que por su llaga soy sano, está escrito a través del profeta Isaías que llevó la enfermedad, entonces usted comience a ser un imitador de Dios. Dios ya lo dijo, usted repita que el Señor Jesús llevó las enfermedades. Eso significa que usted es libre de la enfermedad cuando usted repite esa frase. Sea un imitador de Dios. Pero aquí en Marcos 11 nos dice, tengan la fe de Dios. Sin embargo, si usted va a 1 Corintios,
tengan la fe de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, miren lo que dice ahí. Versículo 13 dice, pero teniendo, se refiere a la iglesia, pero teniendo, dice el versículo 13, ya lo tiene, 2 Corintios 4:13, pero teniendo, ¿qué significa teniendo? ¿Que lo va a tener o que ya lo tiene? Que ya lo tenemos, está hablando nosotros, la iglesia ahí. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? El mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué estaba escrito de nuestro Señor Jesús en el Salmo 116? El profeta que hablaba a través de los salmos, David, ya había hablado el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo a través, hablaba de los sufrimientos de lo que iba a sufrir nuestro Cristo, cientos de años antes, ya hablaba a través del profeta David en los salmos, porque hay salmos mesiánicos, si sabe que hay salmos mesiánicos, ¿verdad? Era el mismo Espíritu de Cristo, dice la primera de Pedro capítulo, no sé si el capítulo 1, por ahí dice que el mismo Espíritu de Cristo estaba en los profetas, hablando acerca de los padecimientos de Cristo, o sea, cientos de años antes ya estaba hablando el Espíritu de Cristo a través de David, a través de Moisés, a través de los profetas. Sin embargo, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién? ¿Cuál espíritu de fe tiene usted? El mismo de Cristo Jesús. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual yo hablé. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, el mismo espíritu de fe que tuvo Cristo Jesús para levantarse de entre los muertos, es el mismo espíritu de fe que ya fue depositado en cada uno de ustedes. Esto es que ya toda la fe de Dios fue depositada en los creyentes. El único problema es que no en todos opera. ¿Por qué? Porque por lo mismo que les expliqué ahorita, no puede manifestarse sanidad si no hay un conocimiento para que venga una fe sobre la sanidad y se manifieste. ¿Estamos de acuerdo? Puede tener todo el mismo espíritu de fe que Cristo Jesús, los creyentes podrán tener el mismo espíritu de fe, pero no va a haber prosperidad si no hay un conocimiento revelado acerca de la prosperidad financiera. Y seguirán siempre siendo pobres. Entonces, tenemos el mismo espíritu de fe de Cristo Jesús. Por eso dijo nuestro Señor Jesús, ustedes tengan la misma fe que tiene Dios. Y a Dios le plació a ustedes darles el mismo espíritu de fe de Cristo Jesús. A Dios mismo le plació sentarlo a ustedes juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. A Dios le plació a ustedes darle toda autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ustedes son los que deben de creer. Cuando hubo incredulidad con los discípulos, y dijeron los discípulos, lo adoraron, y otros dicen que empezaron a dudar. Entonces Cristo les dice y les demuestra, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, ellos tenían que creer, por eso que Jesús les dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, y ustedes vayan y hagan los discípulos a las naciones. Esto es, si usted lee Hechos capítulo 1, versículo 8, usted va a encontrar que íbamos a ser testigos de lo que iba a ser, testigos de Dios, testigos de lo que iba a ser el Espíritu Santo, testigos de Cristo. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando ustedes reciban el poder del Espíritu Santo sobre ustedes y van a ser testigos. Esto es, alguien que entiende su autoridad en Cristo Jesús, alguien que entiende el poder del Espíritu Santo que ha sido depositado en ustedes, y va, como Jesús nos envía, que somos, y dice que somos su plenitud, nos envía como su plenitud, porque Cristo Jesús sabe que nosotros vamos a hacer las mismas obras que Él y aún mayores. Dice San Juan capítulo 14, versículo 12, que haremos obras aún mayores que Cristo Jesús, porque somos la plenitud de Cristo operando aquí en la tierra como su cuerpo, como su iglesia. No se puede separar la cabeza del cuerpo.
Nunca se separó durante 33 años, hoy jamás se va a separar. Usted es Cristo mismo operando aquí en la tierra, usted es el mismo cuerpo de Cristo operando aquí en la tierra. Cuando alguien lo ve a usted, ve a Cristo en usted, porque ve los milagros que hace el Espíritu Santo a través de ustedes, porque ustedes hablan las palabras que habló Jesús, las palabras que habló Dios. Por eso dice que debemos de ser imitadores de Dios, es decir, hablar su propia palabra para que se manifieste el poder de Dios y comencemos a reinar realmente como dice la palabra. Seamos reyes como dice la palabra, no seamos unos derrotados, no seamos alguien que quede de una enfermedad incurable por ahí en un hospital, no seamos alguien que quede en la historia registrado que murió en un hospital de una cirugía, no seamos alguien que quede ahí registrado que murió de un accidente el pobre hermano, no, sino realmente seamos alguien que quiere que seamos Cristo Jesús, es decir, Él va a venir por una iglesia poderosa, Él va a venir por que ha encontrado fe en la tierra, dice que Él hallará fe en la tierra cuando regrese. Esto es, la segunda venida de Cristo representa, en pocas palabras, dice que Cristo, dice en Hechos, no sé, el capítulo 3, dice que Cristo se sentó y está esperando que se manifieste su propio cuerpo en la iglesia. Él está esperando que se manifieste los hijos de Dios viviente, dice Romanos capítulo 8, la misma creación gime esperando la manifestación de ustedes, no nada más en el rapto, no nada más cuando se transforme su cuerpo, sino también espera la manifestación de nosotros como reyes. Mientras no entendamos, mientras no se retransmita esto en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, el reinado que tenemos, que somos reyes y que tenemos dominio y gobierno, mientras no se retransmita, nuestro Señor Jesús no va a venir. Eso sí se lo puedo decir. Aunque dice la Biblia que nadie sabe la hora ni el día, ¿verdad? ¿O qué dice? Nadie sabe la hora y el día, ¿no? Pero sí podemos percibir los meses y los años. ¿Está captando? La hora y el día no lo sabe nadie, pero sí podemos percibir los años y los meses. Es decir, podemos percibir el tiempo de su venida, pero mientras no se retransmita el reinado en la tierra, imagínense nuestro Señor Jesús. En primer lugar dice la primera de Pedro capítulo 3, que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Es decir, muchos dicen, ¿dónde está tu segunda venida, Señor? ¿Dónde está tu advenimiento? Advenimiento significa segunda venida. ¿Dónde están? Muchos juzgan, ay, ¿por qué no has venido, Jesús? Era mentira que ibas a venir por segunda vez. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro. Pero dice que Dios, Cristo Jesús es paciente para con todos, por eso no ha venido. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, es decir, que todos sean salvos. Por eso Cristo Jesús no viene todavía. Y segundo, si nadie sabe la hora ni el día, pero dice que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Eso significa que entre más personas rescatemos nosotros del mundo de las tinieblas, del infierno, mientras más personas se estén rescatando, Él está siendo paciente para que todos, tratar de que la mayoría de los seres humanos en la tierra sean salvos. Es lo que está tratando Jesús. Por eso dice que Él es paciente, es decir, Él está esperando su venida, su segunda venida. Él está esperando en su segunda venida, dijo el apóstol Pedro. Yo lo creo. Yo creo en su segunda venida, incluso creo que está cerca, pero también depende de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como reyes y sacerdotes, como embajadores de Cristo, como personas con gobierno, dominio y control sobre este planeta, comencemos a operar y retransmitir esto mismo que estamos aprendiendo y comencemos a operar en lo mismo que estamos siendo instruidos por el Espíritu de Dios. Esto es, difícilmente va a venir por persona. Imagínense, ahora sí le pongo el ejemplo, imagínense, voy a ir a la tierra por mi iglesia, para que todos se levanten de las nubes y sean transformados. Voy a ir a la tierra. Pero imagínense, no habrá molestia en el Señor Jesús, que venga a la tierra y uno diga, es que yo nunca creí en el poder del Espíritu Santo. Es que yo nunca creí en sanidad. Es que yo creí que debía haber sido pobre toda la vida. O sea, van a ser salvos todos ellos, para que me entiendan. Pero imagínense, va a venir por toda una iglesia incrédula. Algunos creen en prosperidad, pero no creen en milagros de sanidad. Otros creen en sanidad, pero no creen en prosperidad. Otros creen
en prosperidad, pero no creen en larga vida sobre la tierra, etcétera, etcétera. Imagínense venir por una iglesia incrédula aquí a la tierra. Voy a ir a la tierra, pero qué hueva, va a decir el Señor. Qué flojera, pues se lo voy diciendo en palabras jaliscienses. Qué flojera tener que ir con él. Voy a ir con un hermano que ya tiene cáncer y ya en 2 meses lo desahuciaron y se va a morir. Pues sí, voy a ir. Voy a ir por aquel que nunca creyó en prosperidad y tiene 30 años en el evangelio y nunca vio un milagro financiero y todavía sigue pobrecito ahí. Voy a ir por aquel que no ha creído en la larga vida. Voy a ir por él. Ya el año que entra Satanás tiene programado un accidente en la carretera, pero pues voy a ir por él. ¿Qué más da? Imagínense Cristo así. Pero todo lo contrario, ¿cuál va a ser el gozo del Señor? Que venga, dice, y vaya a hallar fe en la tierra. Vaya a hallar conocimiento y fe en la tierra. Eso dice la Biblia, que Él hallará fe en la tierra. Por eso los encargados de retransmitir el conocimiento y la fe en Cristo Jesús, no nada más de quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Somos nosotros los encargados, los de palabra de fe, somos los encargados de ello. Nosotros somos los encargados. Y si hay otra iglesia enseñando esto, pues qué bueno, ¿verdad? Cualquiera que enseñe estos principios, qué bueno. Entonces, tampoco puedo decir que somos los únicos. Hay muchas iglesias enseñando esto, qué bueno. Iglesias del reino, enseñando el reino de Dios con poder y autoridad. Bueno, pongámonos de pie. Damos gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque siempre nos da la victoria, Señor. Gracias, porque somos más que vencedores en ti, Señor. Te adoramos en esta tarde, Señor. Gracias por habernos hecho la plenitud tuya, Señor. Tu propio cuerpo operando aquí en la tierra, Señor. La plenitud de aquel que todo lo llena, Señor. Somos tu plenitud, Jesús. Y como tu plenitud, Señor, comenzamos a operar en este tiempo sobre los príncipes de este siglo, sobre el mismo príncipe de las tinieblas, sobre los gobernadores, sobre las huestes espirituales de maldad, sobre todo espíritu inmundo que opera en los aires. Ahora mismo nosotros tomamos ese control como tus hijos, a través de la fe y a través de lo que hablamos, porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. En el nombre de Jesús declaro que somos reyes con reino, dominio sobre este planeta y sobre los aires, sobre los cielos, en el nombre de Jesús. Ahora mismo atamos, por esa misma autoridad que nos has delegado, atamos todo principado, todo gobernador de las tinieblas, toda potestad, porque tú dijiste en tu palabra, Señor, que nos has puesto de cabeza sobre esos principados, sobre esos gobernadores. En el nombre de Jesús los atamos, los inhabilitamos y les prohibimos que continúen operando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús les prohibimos que continúen operando sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los hermanos en Cristo que aún, Señor, no conocen su autoridad. En el nombre de Jesús nosotros lo detenemos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús comenzamos a creer que reinamos en esos lugares celestiales que es el segundo cielo, en el nombre de Jesús, y reinamos a través de esta autoridad que ya nos delegaste, Jesús. Yo echo fuera todo espíritu de pobreza que puede estar dañando al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad que esté dañando tu propio cuerpo, Señor, lo desarraigamos en el nombre de Jesús, lo atamos y le prohibimos que continúe dañando esos cuerpos. En el nombre de Jesús,
Yo declaro que multitudes te conocerán, Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso ato todo espíritu de incredulidad sobre esta zona, sobre este estado, sobre cada una de las ciudades y los pueblos de este estado. Yo ato ese espíritu de incredulidad y le ordeno que se quite en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esa autoridad que nos has delegado. Te doy gracias por ponernos de cabeza sobre esos gobernadores, sobre esas potestades y principados. Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús y prohíbo cualquier maquinación que tengas sobre mi vida, sobre mis hermanos en Cristo. Yo te prohíbo que continúes. En el nombre de Jesús quedas atado por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, en el nombre de Jesús, tú me has dado, Señor, el poder también para desatar. Y ahora yo declaro que la bendición que ya me diste en Cristo Jesús queda desatada a partir del día de hoy, en el nombre de Jesús. Yo desato ese poder para hacer las riquezas. Yo desato ese poder para vivir en salud divina. Yo desato ese poder para mantener unidad en mi familia, unidad en los matrimonios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por la fidelidad a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por hacerme la plenitud tuya, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sé que viviré, Señor. Sé que no moriré a corta edad, porque tú me has saciado de larga vida. Me has mostrado tu salvación. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias te doy. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes.